Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya, les recuerdo que transmitimos desde la Riviera y el tema de hoy es acerca de los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales, los políticos y la incitación a la violencia que, desde mi punto de vista, realizan cotidianamente. Y tenemos dos ejemplos para tratar de probar nuestra hipótesis. Primero, con motivo de ciertos eventos que se realizaron en una comunidad donde intervino el ejército y luego la población sometió a los soldados, aproximadamente media docena de ellos, y a través de la prensa, radio y la televisión se les ha tratado de humillar a los integrantes del ejército, y a través también de las redes sociales se ha hecho lo mismo, pidiendo que ejerzan una mayor violencia, que respondan a las agresiones de la población. Me parece que es totalmente falto de ética, falto de humanismo, una falta total a los derechos humanos de las personas, que se incite a la violencia de esa manera por parte de las Fuerzas Armadas. Toda esta gente, empezando por el expresidente Felipe Calderón, pasando por el otro expresidente Enrique Peña Nieto, estaban acostumbrados a que el ejército tenía órdenes de disparar, a matar bajo cualquier circunstancia, y eso dio pie precisamente a muchas matanzas. ¿Por qué? Pues porque tenían esas instrucciones y ellos obedecen. Ahora, por el contrario, se les ha instruido para que no agredan a la población, para que resistan al máximo, no para asesinar al pueblo. Eso les parece mal también a las personas del PRI y del PAN, que ya no gobiernan, a los conservadores, a la gente que quisiera que todo fuera igual de corrupción que antes, y están promoviendo este tipo de cosas, de acciones, de violencia. Yo creo que si más de 200,000 muertos en ese docenato PRI-PAN y más de 40,000 desaparecidos, no les parece que ya son suficientes tanto a Felipe Calderón como a sus excompañeros panistas, como a los integrantes o futuros participantes del nuevo partido que pide integrar. ¿Quieren más sangre en México? Ha sido demasiada sangre derramada ya y ellos parecen no querer entenderlo. ¿Hasta dónde es capaz de llegar la derecha en México? Al menos la representada por el PAN y el expresidente Felipe Calderón, o la del expresidente priista Enrique Peña Nieto, pues basta lo expresado por el propio exmandatario Felipe Calderón en relación a los hechos ocurridos en un poblado donde la gente desarmó y retuvo a estos soldados luego de que realizaran acciones en contra de la delincuencia organizada en ese lugar. Las armas se les quitaron a pesar de que eran autodefensas, cosa que desde luego falta todavía por regular y ver si se van a conservar ese tipo de armamentos, porque durante años, decenas de años, estuvieron inermes precisamente ante los grupos de la delincuencia organizada que llegaban armados y hacían lo que querían en cada una de las poblaciones. De ahí que se armara a la gente para poder defenderse ante las agresiones, lo que no hacían ni el gobierno de Felipe Calderón ni el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora se supone que tanto los integrantes de la Marina como los integrantes del Ejército, por el momento de manera autónoma y a corto y mediano plazo a través de la Guardia Nacional, que ya fue autorizada tanto a nivel constitucional como por las leyes aplicables al caso, entonces se supone que va a haber una mejor seguridad para todos esos pueblos, pero ese es otro tema. El problema ahorita es que se está incitando a la violencia de la población y también se está tratando de incentivar las acciones violentas por parte del Ejército y la Armada, es decir, que accionen sus armas en contra de la población inerme. No es lo mismo que en un enfrentamiento armado
tanto el ejército como la policía, como la marina, hagan uso de las armas de fuego en contra de los delincuentes al responder las agresiones. Que la población civil se acerque a ellos de manera agresiva, les impida salir, los rodee, los cerque e incluso los llegue a golpear. No es lo mismo. No están haciendo uso de armamento en contra de ellos y por lo tanto no procede el uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas o por parte de la policía. Eso parece negarlo y nadie lo quiere resaltar, ni en prensa ni en radio de televisión, y si en cambio quieren decir, en lugar de resaltar la actitud heroica, valerosa del ejército, en este caso de resistir a la tentación de disparar sus armas, pues quieren aparecer como ineficientes, humillados, cuando ellos cumplieron con su deber en los dos sentidos. En primer lugar, de incautar drogas y armas, y en segundo lugar, no agredir a la población inerte. Me parece terrible que ese papel que están jugando prensa, radio y televisión, y muchos bots y trolls en las redes sociales que se dedican solamente a eso, a llevar la contraria en todos sentidos, y en esta ocasión me parece que están infringiendo la ley de manera muy grave, y mal haríamos los mexicanos en caer en esa tentación y incitar a la violencia por ambas partes, tanto por parte de la población como por parte de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas. El tal político de extracción panista dice que se debe dejar defenderse a los elementos de las Fuerzas Armadas. Ellos no están inermes, ni están indefensos. Y obviamente, en caso de agresión con armas, como les decía, están autorizados para disparar, para responder al fuego enemigo. Pero no lo van a hacer contra la población, entiendan eso. ¿O es tan difícil de entender para ustedes? No es lo mismo cómo se ordenaban masacres por parte tanto del gobierno panista como del peñista en los últimos 12 años. Y eso tiene que entenderlo y deberían resaltarlo los medios de comunicación, pero obviamente sus intereses que han sido atacados, sus corruptos intereses, diría yo, les impiden ver con objetividad lo que está sucediendo en nuestro país. Y por el contrario, reitero y no dejaré de reiterar, esta incitación a la violencia es criminal. Calderón se quedó en la época cuando los militares recibían la orden del Ejecutivo, es decir, de él, de tirar a matar. Y la propia dictadura perfecta, es decir, la del PRI, en la que participó el PAN durante 12 años junto al PRI, le parece inaceptable que la población civil tome como rehenes a soldados, pero le parece plausible que cometieran toda clase de excesos en la guerra que desató sin estrategia alguna contra la delincuencia organizada en nuestro país. Eso es la derecha, ese es el PRI y ese es el PAN. Los más de 200,000 muertos, decía yo, y más de 40,000 desaparecidos, no le parecen suficientes a Felipe Calderón ni a todo ese grupo que está incitando a las Fuerzas Armadas y al pueblo a que se enfrenten entre sí. Tienen más sangre de mexicanos para satisfacer su ego, pero se les olvida que ya no están en el poder, que no son el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Así las cosas en nuestro México, donde los grupos reaccionarios de políticos, periodistas y macroempresarios, me refiero a los empresarios, periodistas y políticos corruptos, obviamente, no a la totalidad de ellos, pretenden desestabilizar la democracia mexicana con el pretexto de que no van bien las cosas. Me parece muy vil su postura. También no quería dejar de mencionar otra nota que es preocupante en el mismo contexto de violencia, y precisamente por esa razón deberíamos evitar esta actividad para tratar de enfrentar a los mexicanos que realizan por parte del PRI y del PAN. En lo que va de estos últimos 6 meses, de acuerdo a algunos reportes, hay 13 periodistas asesinados, de acuerdo a otras versiones son solamente 9, y la diferencia estriba en que para algunos los activistas comunitarios que realizan algunas funciones de comunicadores, obviamente, porque llevan la información de un lado a otro en sus comunidades, le dicen qué hay, qué pasa, qué sucede, y están en defensa precisamente del suelo, de la tierra, de las inversiones que deben de realizarse de manera correcta y apegadas al derecho en sus comunidades, pues también han sufrido los embates de esta
violencia, de la delincuencia, tanto por parte de grupos de la delincuencia organizada como por parte, en algunas ocasiones, de los gobiernos, tanto federales, estatales o municipales. El problema que yo veo es que se quiere en estas declaraciones hacer aparecer como si fuera algo institucional por parte del actual gobierno federal. No veo que haya esa correlación en ninguno de los casos que se ha mencionado, y sí, además, muchos de ellos vienen precisamente de administraciones previas con amenazas anteriores, incluso a muchos de ellos bajo resguardo de las autoridades federales, pero que por una u otra causa quedan expuestos, ya sea por sus propias decisiones personales o ya sea por descuido de las propias autoridades. El caso es que ha habido estas violencias. Yo lo decía desde principios de año, de este 2019, que la violencia iba a recrudecer antes de que empezara a disminuir, porque ese es el reclamo final que se está haciendo. Que ahora hay más muertos, incluso dentro de algunas informaciones que circulan en redes sociales y en diversos medios de comunicación, se quiere inyectar la idea de que la violencia va a ser peor durante todo el sexenio, o de que ya es peor. Son cosas muy diferentes. Al inicio de todo gobierno, sobre todo cuando hay cambio de gobierno, como ha sucedido en todo el país, en muchos estados, cualquiera que vea las estadísticas de los últimos 20 años, cada vez que hay un cambio de gobierno federal, estatal, municipal, vienen acciones de violencia por parte de los grupos delincuenciales. ¿Por qué? Pues porque hay acuerdos, y esto se ha anunciado hasta el cansancio también, entre esos grupos y los diversos gobiernos de diversos partidos políticos. Entonces, esos desacuerdos que protegen a unos grupos y desprotegen a otros, al haber un cambio de gobierno, se suscita la violencia al tratar unos de ganar terreno y otros de no perder lo que tienen frente a los gobiernos, porque incluso, también está demostrado, la delincuencia ha estado incorporándose a la vida pública nacional, es decir, a la política, primero financiando campañas, luego imponiendo algunos cargos menores y después tratando de imponer no solo presidentes municipales, sino hasta gobernadores y se dice incluso de algún presidente de la República. Pero el asunto entonces es que, como lo señalaba yo desde el principio, esta tendencia a que se generen un mayor número de crímenes, robos, asaltos, secuestros, es común en todos los cambios de gobierno y que con la nueva estrategia se espera que puedan disminuir a lo largo del sexenio. ¿En qué se basan? Dicen, pues si en estos 6 meses ha habido tantos, entonces hay mayor número. Alrededor de 3.000 asesinatos han ocurrido en el país en estos 6 meses. Y ellos les parece, y así lo dicen en las publicaciones, que con el actual gobierno hay más muertes que con el anterior. Señores, estamos hablando de 100.000 de un gobierno, más de 100.000 y más de 100.000 en el otro gobierno, uno del PAN, el otro del PRI. Y ahorita que hay 3.000 muertes en este sexenio, en lo que va avanzado la actual administración, dicen ya que son más muertos. Y pues las matemáticas no mienten, son menos 3.000 que 100.000 muertos. Y es que argumentan a ese ritmo y dentro de 6 años, si están en esa postura, pues nada se podrá hacer. Sin embargo, nosotros esperamos que las nuevas estrategias efectivamente funcionen y se tengan menos asesinatos, menos robos, menos secuestros en este país. De hecho, Jesús Peña, que es el representante adjunto de la Oficina en México de la ACNUR, llamó a romper con el círculo de impunidad en los crímenes contra periodistas, a fortalecer los mecanismos de protección, y dijo, y ya para terminar, que se debe reconocer desde las más altas esferas del poder público el rol fundamental de estos profesionales y rechazar públicamente las agresiones en su contra. Muy bien, yo añadiría que habría